Bueno, buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a esta mesa que ya estamos arrancando 7 minutos tarde y tenemos que ser muy estrictos con los horarios. Esta mesa trata un tema, aborda un tema que es muy amplio, que es el de desigualdades en salud. En la mesa tenemos 3 muy prestigiosas investigadoras de mucho tiempo y con una gran trayectoria nacional e internacional, que van a referirse a investigaciones que están en curso y que refieren a algunos aspectos de la desigualdad. Acá a mi izquierda, con quien vamos a empezar la mesa, está Mariana Romero. Mariana es médica, es magíster en Ciencias en Salud Reproductiva, investigadora del CONICET y del CEDES, del Centro de Estado y Sociedad. Las áreas de interés en las cuales ella ha venido trabajando desde hace mucho tiempo son los derechos y la salud sexual y reproductiva, en particular la mortalidad materna, el aborto y la calidad de los servicios. Silvina Rossi, a mi derecha, es socióloga, tiene un magíster en salud pública en países en desarrollo en la London School of Hygiene and Tropical Medicine de Gran Bretaña, es doctora en demografía por la Université de Lyon en Francia, es investigadora principal del CONICET y también trabaja en el CEDES. A la derecha, en el extremo, pero aquí no hay analogías ideológicas de ninguna naturaleza, simplemente el azar como nos coloca en la mesa, está Raúl Mejía. Él también es médico, tiene un doctorado en medicina por la UBA, es investigador también del CONICET y del CEDES, jefe del Departamento de Medicina Ambulatoria del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Voy a hacer una muy breve porque lo importante es que ustedes escuchen a los disertantes y no al presidente, pero una muy breve presentación del tema de desigualdades en salud. El tema, como les dije, es extremadamente amplio. Hay una muy larga tradición en la epidemiología y en las ciencias sociales referidas a salud, tratando de estudiar y analizar diferencias en donde se muestran las desigualdades y las inequidades que el propio sistema capitalista va provocando en las personas según sector de pertenencia, según edad, según territorios, según etnias, según culturas, etc. Parte de esto ustedes lo van a ver reflejado en las presentaciones que van a escuchar hoy. Hay una segunda parte donde adicionalmente a los diferenciales de edad, de género, de territorios, de etnias, de inserción social, de condiciones de trabajo, etc., se encuentran los servicios de salud o la forma en que cada sociedad organiza alguna respuesta a los problemas de salud o enfermedad. En el caso de la Argentina, que tenemos un sistema de atención extremadamente fragmentado, y esto de por sí no favorece una perspectiva de derechos que ayude a disminuir estas desigualdades de origen que antes señalaba, afectan resultados y afectan, o pueden afectar, digamos, o potencialmente pueden afectar, dependiendo cómo se organice o estructure este sistema, acentuando estos efectos en salud, enfermedad, en las personas, de acuerdo a la primera definición. Esta segunda perspectiva también parcialmente va a estar presentada en términos de
impacto en calidad, diferencias en territorios, de ciertos problemas de salud o enfermedad. Simplemente como títulos, así, recordemos que, por ejemplo, en mortalidad infantil, pese a los enormes avances que se han producido en los últimos años, todavía tenemos diferencias entre las jurisdicciones de 3 veces en mortalidad. Jurisdicciones como Cava o La Pampa o Neuquén respecto a Formosa y Corrientes. En términos de situación social, de acuerdo a datos del INDEC del segundo semestre del año pasado, probablemente por problemas de la inflación, la cuestión se haya agravado. Tenemos un 40% de población que es pobre, de las cuales 8% es indigente. Y en el caso de los niños, niñas y adolescentes, la incidencia era del 54%. Y del 14,5% para los mayores de 65 años. Es decir, una enorme diferencia por grupos etarios. En indigencia, en menores de 14, 12%. En mayores de 65, 1,7%. Si vamos a territorios, para un promedio nacional de alrededor del 40% de pobreza, en Concordia y en Resistencia estaban en 55 y 54% respectivamente. En términos de coberturas, tal como la población percibe y como la EPH identifica que son personas que tienen coberturas explícitas, incluyendo dentro de cobertura explícita las emergencias médicas, el 33% a nivel nacional solamente puede atenderse en el subsector público, no tiene ninguna otra alternativa. Pero obviamente, por las diferencias que dijimos, no es lo mismo el subsector público en localidades pequeñas que en localidades grandes, no es lo mismo el subsector público en ciertas jurisdicciones que en otras jurisdicciones. Entonces, este efecto de desigualdades se agrava. Habiendo hecho esta muy breve presentación, le doy la palabra a Mariana para que comience la disertación. Perdón, la disertación de Mariana va a referirse a un proyecto que se llama Mirar, que supone el monitoreo de la implementación de la ley de aborto, desigualdades de acceso y desigualdades de calidad. Bueno, buen día, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Gracias a los organizadores del Congreso por convocarme. Pensé que para esta mesa de desigualdad era interesante mirar algunas iniciativas que dan cuenta del monitoreo de una política pública que está vigente en este momento, que fue colectivamente una de las leyes probablemente más trabajadas, militadas, buscadas, y por eso creo que era creo que constituye un buen ejemplo de cómo mostrar algo de las desigualdades en salud. Ay, funciona, vamos todavía. Bueno, como mencionó Pablo, la propuesta es compartir con ustedes el proyecto Mirar. Este es un proyecto que monitorea estratégicamente la política de aborto en la Argentina, y el hecho de calificarlo como un monitoreo estratégico no es ingenuo, sino lo que efectivamente buscamos es tratar de acompañar, de fortalecer esta política pública al tiempo que tratamos de identificar, en la medida de lo posible, cuáles son aquellas áreas en las que hay que fortalecer y seguir trabajando, o áreas de vacancia también. Este proyecto lo lideramos un equipo que está basado en el CEDES. Ahí ustedes ven la composición multidisciplinaria de quienes integramos el equipo, y también 2 investigadoras que residen en una organización
muy similar al CEDES, es una organización académica que también hace incidencia informada, que es Civis Reproductive Health, que está basada en California, en Estados Unidos. ¿Por qué? Perdón que miro así, ahí está seguro. ¿Por qué pensamos este proyecto Mirar? Nosotros entendimos que la sanción de la ley de IBILE era un momento muy particular de institucionalización que estaba precedido por un contexto muchísimo más amplio, más complejo, más exigente que la sola, y no digo que sea poco, las solas prácticas que esa ley garantizaba en un marco de derechos. Y lo hicimos pensando, como dije anteriormente, en el fortalecimiento del acceso y en la mejoría de la calidad de la atención del aborto. Para eso pensamos en dos estrategias clave: fortalecer algunos espacios de diálogo que ya se venían dando entre actores clave que identificaban propuestas, respuestas concretas a problemas también concretos y reales que enfrentaban las personas al momento de querer acceder a una interrupción voluntaria y legal del embarazo, y al mismo tiempo generar conocimiento para informar tanto el debate público en su momento como después la toma de decisiones de política pública, ser una usina de conocimiento, de información para que decisores, tomadores de decisión, responsables de programas, los equipos de salud, tuvieran al alcance de la mano información que ya estuviera sistematizada, que estuviera procesada de alguna manera, para que esas decisiones que se tomaban pudieran estar sustentadas por información válida y precisa. Esto recupera parte de lo que es la misión de las dos organizaciones que formamos parte de este proyecto. El proyecto tiene a grandes rasgos 5 componentes. Tiene un sistema de información. Ese sistema de información es público, ustedes lo encuentran en la página web del Proyecto Mirar, que es proyectomirar.org.ar, donde compilamos una serie de indicadores que están actualizados cada 6 meses en la medida en que la información disponible está publicada. Ese marco, ese grupo de indicadores responde a un marco teórico que fuimos trabajando y adaptando, y se basa en la información pública, en información que se supone que el Estado produce y hace accesible a las ciudadanas, a los ciudadanos, para que podamos hacer seguimiento y monitoreo. Tiene también el desarrollo de algunos estudios especiales que también están disponibles en la página web, en las publicaciones. Tiene un trabajo de articulación con actores clave, como dije, propiciando diálogos provinciales o diálogos con algunas audiencias particulares. Una estrategia de diseminación que es nacional y que es global también, a través de las redes sociales, a través de las publicaciones, a través de la presentación en congresos. Y un diálogo con un consejo asesor, que es un consejo asesor integrado por personas que vienen de distintos campos de la salud, del activismo, no solo de la Argentina, sino también de América Latina, con la idea no solo de recibir sus comentarios, sugerencias, recomendaciones, sino también que sea una caja de resonancia para el trabajo cotidiano. Detrás de esta iniciativa de Mirar hay una visión, una postura que nosotras llevamos adelante. Por un lado, entendemos que el derecho se constituye, toma forma en la práctica concreta, en el acceso, en este caso, que las personas tienen a una práctica o a un servicio en particular, pero también en el trabajo que tenemos y desarrollamos con quienes llevan adelante esa responsabilidad cotidiana de implementar esa política pública, ¿no? También esta visión es la de una política pública con un enfoque de derechos. Esta es una ley que en particular en sus fundamentos apela a ese enfoque de derechos, incluye la rendición de cuentas, por ejemplo, y siendo Mirar una de esas posibilidades para monitorear esa rendición de cuentas,
que, como digo, puede adquirir distintas formas. Y también la visión de que los datos están, la información están, pero hay que traducirla en un conocimiento, hay que producir ese conocimiento en distintos formatos para distintas audiencias y que tiene que ser no únicamente lo que nosotras entendemos, tiene que ser un conocimiento riguroso, académicamente válido y contrastable con nuestra propia audiencia, sino que tiene que responder a las necesidades y expectativas de los actores clave, ¿no? Para que sea útil, para que se pueda usar. Entonces, tomando toda esta introducción, mi propuesta en la presentación es responder las 3 preguntas que Pablo nos había sugerido, dejando de lado mostrarles digamos, los resultados que hoy, a 2 años de la implementación de la ley, el proyecto Mirar da cuenta. Ustedes eso lo pueden, como dije, ver en nuestra página web, en las publicaciones, pero quiero usar estos minutos para responder estas preguntas que Pablo nos hizo y que creo que pueden disparar algo de la discusión. Pablo planteaba cuáles serían áreas de vacancia en las que se debería profundizar o encararse en las líneas de investigación. Y pensaba que desde Mirar, nosotros, en primer lugar, podemos acceder o realizar, digamos, implementar este tipo de monitoreos de la política pública, de esta política pública en particular, porque accedemos a los datos. No necesariamente porque todos estén publicados, pero debo decir que en particular la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en esta gestión publica trimestralmente datos de seguimiento de este programa y del programa de salud sexual y reproductiva en general, y gracias a que accedemos a los datos y gracias a los pedidos de acceso a la información es que podemos hacer este monitoreo. Obviamente que los datos no son todo lo que quisiéramos ni completan el escenario en el que se desarrolla la política pública. Necesitamos tenerlos en mayor grado de desagregación, necesitamos una periodicidad que a veces la periodicidad anual, hasta de las estadísticas vitales, que además son publicadas 2 años después, desacompasa mucho la posibilidad de tomar decisiones de política pública basadas en esa información. Y también la oportunidad, digamos, a veces, como ocurrió durante la pandemia, necesitábamos los datos casi día a día. Y esa oportunidad estuvo para alguna información, pero no como un insumo súper necesario para que esta política pública que se aprueba a fines del 2020 y se empieza a implementar en enero del 2021, contara como con un piso de partida mucho más sólido, ¿no? Y también, y esto no es necesariamente un deber del Estado, pero me parece que es importante que tengamos en cuenta que para entender los procesos y para entender el desenvolvimiento de la política necesitamos muchas veces estudios cualitativos, a veces contextos específicos, para entender qué ocurre en un territorio. Gracias. No, espere, todavía no terminé. Segunda pregunta. Son 3 nada más. La segunda pregunta tenía que ver con que si la situación de agravamiento que muestran los datos sobre la situación de pobreza y desigualdad en el país se manifiesta de igual modo o no en las situaciones de salud. Y acá debo decir que a partir de lo que podemos recolectar en Mirar y analizar, nosotros basamos mucho de nuestras comparaciones en comparaciones provinciales. Ahora, sabemos que un indicador que habla de una provincia no nos cuenta cómo está dentro de ese territorio. Es un promedio que está bien, que nos permite comparar, como mencionaba Pablo, la ciudad de Buenos Aires con Formosa o Neuquén con San Luis, pero no nos dice al interior de ese territorio si todos los municipios están en las mismas condiciones o si la distribución geográfica de los servicios de salud responde a las necesidades de las personas y cómo se regula, cómo se gestiona esa política pública en ese interior. Nos sirve para comparar el acceso entre subsectores, hasta ahí.
porque obviamente la información a la que accedemos es la información del subsector público. La información de las obras sociales y la información del sector privado, ustedes saben, no es de reporte obligatorio. Entonces tenemos, particularmente para esta política pública, un reporte de la Superintendencia de Servicios de Salud que da cuenta, a través de una auditoría específica, cuántas prestaciones se hicieron en un subgrupo de obras sociales. Ahora, ¿qué pasa en el mundo de las obras sociales, a las beneficiarias de las obras sociales provinciales, etcétera? No lo sabemos. Y tenemos todavía menos información del subsector privado. Entonces, parecería que en algunas cosas ser usuaria del subsector público es mejor. Es mejor porque hay más rendición de cuentas. Es mejor porque, por ejemplo, el Estado Nacional recibió una donación del tratamiento que se considera el estándar de oro para hacer el aborto con medicamentos, que en ese momento todavía no estaba registrado en el país. Desde marzo de este año lo tenemos registrado, pero en el momento en que el Estado Nacional lo recibió no estaba registrado. ANMAT dio un permiso especial, las usuarias del subsector público accedían a esa medicación, pero no las del sector de obras sociales o privado. Entonces, ahí parecía, y con todos estos otros condimentos que mencioné, que ser usuaria en el subsector público, a pesar de un marco, a veces, de una situación de mayor vulnerabilidad, para esta práctica específica estaba favorecida. Entonces, ahí también nos habla de cómo los determinantes del estado de salud pueden jugar y contrarrestar de distinta manera. Y la tercera pregunta, y con esto termino, es qué líneas de acción sugerimos o acordamos o decidimos encarar para enfrentar estas desigualdades. Obviamente, y desde este proyecto, nosotras creemos que el monitoreo social continuo, no necesariamente todos los monitoreos hechos de esta manera, nosotros lo hacemos de esta manera, hay otras organizaciones de la sociedad civil que hacen otros monitoreos de otra forma, con otros instrumentos, pero justamente el conjunto de esos distintos seguimientos y monitoreos los que permiten que esta política pública esté viva. Y hay que hacer monitoreo de contexto, de iniciativas legislativas, de los medios de comunicación, hay que sostener este tema en la agenda. Otra línea de acción es el diálogo entre actores. Nosotras entendemos que este diálogo es una estrategia válida de construcción colectiva que permite poner en juego expertices complementarios. Esta es la manera en que creemos que es posible parte del avance concreto que esta política pública ha tenido. Y de todos modos, pensamos que para tratar de ir superando desigualdades e inequidades, no hay que perder de vista el marco. O sea, no es únicamente pensar que la política está en funcionamiento, que se lleva adelante, sino hay que pensar de qué manera seguimos monitoreando los derechos en general, el acceso, la calidad, la tecnología, o sea, distintas dimensiones de cómo se pone en juego una política particular en la vida cotidiana de las personas y de los servicios de salud. Ahora sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Disculpen, Mariana, que aparezca como esta figura desagradable de recordar los tiempos, pero bueno, es lo que me toca en este caso. Silvina va a presentarnos un trabajo, una parte de un trabajo que ella y su equipo vienen realizando en prevención de cáncer cervicuterino como una expresión de la inequidad en salud, diseño y evaluación de estrategias para reducir estas inequidades en el acceso a la atención y en este caso particular el uso de tecnologías de educación y acceso a tecnología en salud. Adelante, Silvina. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Prefiero estar acá abajo con ustedes, así estoy más cómoda presentando. Agradecer
a los organizadores por haberme invitado a ser parte de este panel y de este evento. Y mi presentación es acerca de cómo podemos usar las tecnologías de salud digital para reducir las disparidades en el acceso a la prevención del cáncer cervicuterino a través de algunos de los ejemplos de proyectos que estamos impulsando en el CEDES. Y bueno, el punto de partida es el cáncer cervicuterino, que sabemos que casi 5.000 mujeres se diagnostican cada año en nuestro país y más de 2.000 mueren a causa de esta enfermedad, y se trata principalmente de mujeres con bajo nivel de acceso a los servicios de salud, principalmente a los servicios de tamizaje, es el principal problema. Son mujeres con menor nivel socioeconómico y menor nivel educativo. Un porcentaje no desdeñable de ellas son jefas de hogar, es decir, que son el principal soporte económico de la familia, y lidiar con el tratamiento implica que esa pérdida de recursos, con lo cual no solamente el cáncer cervicuterino afecta principalmente a las mujeres pobres, sino que es un factor de pobreza, y por lo tanto decimos que es el tumor que refleja con mayor crudeza las desigualdades sociales en salud. Y en el año 2018 la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a los países para que eliminen el cáncer cervicuterino, porque tenemos los conocimientos y las herramientas necesarios para que esto ocurra. Hoy no hay razón de ser para que una mujer se enferme de cáncer cervicuterino. Y una de las principales herramientas, algunos de ustedes habrán escuchado hablar, es el test de BPH. Este test que reemplaza al consabido y conocido Papa Nicolau, y que se basa, es una técnica cuyo desarrollo se basó en este descubrimiento de que para que haya cáncer cervicuterino tiene que haber una infección con alguno de los tipos altamente oncogénicos del virus del papiloma humano. Y el test de BPH se ha demostrado que reduce la mortalidad por cáncer cervicuterino, es un test que funciona mucho mejor que el Papa Nicolau, es el test recomendado en un contexto de vacunación, pero principalmente, y a mí me parece el aspecto más revolucionario, las mujeres nos los podemos tomar nosotras mismas, ¿sí? En cualquier espacio, en la casa, en la oficina, en el marco de una feria de promoción de salud, que garantice las condiciones de privacidad e higiene, ¿no? Imagínense que en algunas provincias todavía se está discutiendo si una enfermera puede tomar un Papa Nicolau, y de pronto decimos, gente, terminemos la discusión, las mujeres no los podemos tomar nosotras mismas. Y para los que no conocen, les traje la foto, el folleto de 7 pases que distribuye el Instituto Nacional del Cáncer. Recordemos que el test de BPH se ofrece en el sector público hoy de 19 provincias para explicarle a las mujeres cómo lo deben hacer, con el mismo cepillo y el mismo colector que utiliza un profesional de salud en un centro de salud. Y una característica es esa muestra se envía al laboratorio, y si da positivo necesitamos una prueba adicional para determinar si, además de ser BPH positiva, la mujer tiene enfermedad preneoplásica. Esa segunda prueba es el Papa Nicolau, pero que cambia su función, es lo que se conoce como el PAP de triage, ¿sí? Bueno, como ustedes imaginarán, el potencial para reducir las barreras de acceso al tamizaje son enormes. Estábamos escuchando la mesa anterior que hablaban del trabajo comunitario, el puerta a puerta, ¿no? La promoción territorial, la posibilidad de que las mujeres se hagan el autotoma en la casa reduce barreras relativas a la organización de los servicios de salud, barreras de diferencias de género en el cuidado de la familia y en las responsabilidades laborales, barreras subjetivas. Muchas mujeres rechazan directamente la consulta ginecológica, especialmente si la hace un profesional de la salud varón, ¿sí? Entonces, muy fuerte el potencial para reducir las barreras de acceso al tamizaje. Y en Argentina el autotoma se introdujo a partir del proyecto EMA, que fue un proyecto que se llevó a cabo en la provincia de Jujuy, liderado por el Instituto Nacional del Cáncer y el Ministerio de Salud de Jujuy, en donde se combinaron, que tiene mucho que ver con lo que decían en la sesión anterior, combinó el trabajo territorial de los agentes sanitarios que hacen rondas sanitarias 2 veces al año en Jujuy para ofrecer una variedad de servicios, con el ofrecimiento del autotoma en las casas a las mujeres, y ese trabajo demostró que a las mujeres que le dieron la posibilidad de hacerse el autotoma hubo 4 veces más tamizaje que las mujeres que para hacerse un test de BPH solamente tenían que ir a un establecimiento de salud.
Entonces, vemos un gran impacto del autotoma en la reducción de las barreras de acceso al tamizaje. Sin embargo, las mujeres no se pueden hacer el Papa Nicolau de triage. Tienen que concurrir al centro de salud. Hay que pegar una visita. Y sabemos que en salud, visita es sinónimo de barrera. Con lo cual, de alguna manera, se reduce la ventaja que aporta, ¿no? Es más fácil que la mujer quede fuera del circuito de referencia, ya que ese tamizaje no ocurrió en el marco de un establecimiento de salud, y también se reportan dificultades para la recepción de resultados. Esto hace que el nivel de triage con autotoma sea relativamente bajo. Nosotros hicimos varios estudios en Jujuy, Tucumán, La Matanza, San Martín, y lo que vemos es que el nivel de triage es, no sé si voy a apretar el botón correcto, esperemos que sí, es entre un 30 y 69% cuando la mujer se hace el autotoma versus un 98% cuando lo hace el profesional de la salud. Eso hay una diferencia muy importante. Y los motivos son motivos que tienen que ver con las barreras institucionales. Nuevamente yo le traje algunas de las frases de las mujeres, ¿no? Me dijeron que no iba a avisar, nunca vinieron. Tengo que cuidar a mis hijos, motivos subjetivos, me morí de angustia, esta angustia que muchas mujeres experimentan frente a un resultado positivo del BPH que termina en una negación de la continuación de las etapas de diagnóstico y cuidado. Y esto es muy importante porque nosotros siempre decimos, el tamizaje no cura, lo que es el tratamiento, y para tratarse necesito un diagnóstico. Entonces, toda la continuidad de la línea de cuidado es fundamental. Entonces, la gran pregunta era, ¿cómo podemos aumentar el triage sin sobrecargar al sistema de salud? Y ahí fue cuando compensamos qué pasa si combinamos la autotoma, el trabajo de los agentes sanitarios, el sistema de información para el tamizaje, el CITAM, que tiene el Instituto Nacional del Cáncer, y un sistema de envío de mensajes de texto. Y entonces diseñamos una intervención que se evaluó en el proyecto Ática, ¿sí? Que participaron todas esas instituciones, voy a mencionarlas rápidamente, el CEDES, Universidad de Harvard, Dicker University, el Instituto Nacional del Cáncer y el Ministerio de Salud de Jujuy. Y la intervención es muy simple. En el registro de un BPH positivo en el sistema de información para el tamizaje nacional, se disparaban 4 mensajes de texto durante un mes, un mensaje por semana, avisándole a la mujer que el resultado está disponible, que está el resultado del triage, que tiene que concurrir al centro de salud. Si a los 60 días, a pesar de haber recibido los 4 mensajes, la mujer seguía sin tener registrado un Papa Nicolau de triage, ahí sí se disparaba un mensaje y un email al agente sanitario para que la vaya a visitar, para proveer información y apoyo para que pueda continuar con la línea de cuidado. Y lo que encontramos es que en el grupo que recibió los mensajes de texto, el triage fue del 71%, versus un 55% en el grupo que no recibió los mensajes de texto, con una diferencia del 16% que fue estadísticamente significativa. Si solamente vemos el efecto de los mensajes de texto, que es una herramienta simple, de bajo costo, que no necesita la instancia de la visita por un agente sanitario, que no en todas las jurisdicciones es una figura que existe, entonces vemos que el impacto es aún mayor, del 21%. Y este es un gráfico que parece medio complicado, pero no lo es. Muestra la realización del Papa Nicolau en una línea de tiempo, y acá vemos que las mujeres del grupo intervención, es decir, las que recibieron la intervención digital multicomponente, el 50% tenían un PAP de triage a los 50 días, mientras que en el grupo control ese nivel del 50% se obtuvo a los 100 días. O sea que no solamente hubo una diferencia en el nivel de triage, sino que se acortaron todos los tiempos. Y esto es muy importante porque esto va a tener un efecto en los tiempos del resto de la línea de cuidado, la colposcopía, la biopsia si fuera necesaria y el tratamiento. Entonces, para concluir, la estrategia es efectiva para aumentar el triage. Hubo una gran aceptabilidad de las mujeres. Esto tuvo toda una parte más del estudio randomizado cuyos resultados les mostré, hubo toda una parte de evaluación cualitativa. Las mujeres lo valoraron muy positivamente y realmente sintieron que el mensaje lograba expresar el vínculo de confianza y cuidado de la salud que ellas tienen con los y las agentes sanitarios. Hubo una reducción de los tiempos de realización del triage con un posible efecto en los tiempos de toda la línea,
y mostrando que efectivamente puede haber un rol de las tecnologías de la información y comunicación en el vínculo, la revinculación de las mujeres en la prevención del cáncer cervicuterino. Esto muy rápidamente, para mostrarles que hay mucho material, son todos materiales que se pueden acceder abiertamente en la página del CEDES o se pueden comunicar conmigo. Y finalmente, si Pablo no me mata, estoy abusando de su generosidad, pero solamente para mencionarle otro proyecto en el que estamos trabajando, que es el desarrollo de una app que puedan utilizar las mujeres que se hacen el test de BPH como una herramienta de apoyo a la información de la consejería que se produce en el marco de la consulta, que sabemos que es escasa por una multiplicidad de factores, y estamos con el municipio de Ituzaingó desarrollando una app. Hicimos toda una primera etapa del diseño de la arquitectura de la información, que yo digo es como el mapa de las preferencias de la información, la navegación y el diseño y contenido de la app. Y acá rápidamente las principales conclusiones fue que la app tiene una alta aceptación como herramienta para acceder a la información sobre el BPH. Privilegiaron las mujeres una app organizada a partir de la provisión de información y de recursos para navegar el sistema de salud. Ellas expresaron que la app debiera poder transmitir un tono empático y humanizado y poder compartir experiencias de mujeres que pasaron por lo mismo y deben ser recomendadas por un profesional y o autoridad de salud. Bueno, también todas las publicaciones, quiero reconocer muy rápidamente los títulos, los créditos a todo el equipo que participó en el proyecto Ático. Esto es todo el equipo completo, los 200 agentes sanitarios de Jujuy que participaron, un reconocimiento al NIH que financió el estudio y todo el equipo que está trabajando en la app. Muchas gracias. Gracias, Silvina, por el esfuerzo, por haber sido estricta con el tiempo. Vamos a darle la palabra a Raúl Mejía. Él va a presentar un trabajo sobre los diferenciales o desigualdades en enfermedades cardiovasculares. Desigualdades según nivel socioeconómico, según nivel de instrucción, según género y también los factores de riesgo que están articulados o vinculados. Adelante, Raúl. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Yo me paro también porque tengo fotos con algunas tablas que va a ser un poco más fácil marcarlas desde acá. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, como dijo Pablo, yo voy a hablar de disparidades en la presentación de enfermedades cardiovasculares en Argentina. No tengo conflictos de interés para declarar. En primer lugar, yo hablo en nombre de un equipo. Somos un equipo de investigadores, investigadoras que trabajamos en este tema. Está Alicia Fernández de la Universidad de California en San Francisco. Estamos en orden alfabético. Estoy yo por el CEDES y la Universidad de Buenos Aires. Está Francine Ríos Fetco, que es una estudiante de medicina de la Universidad también de UCSF. Y está Victoria Salgado, que es del CEDES y del Hospital Zepernik del Calafate. Vamos a charlar dos slides de lo que son las disparidades en salud, comentar algo de las disparidades en enfermedad cardiovascular, vamos a ver la distribución de obesidad en Argentina, porque es uno de los principales determinantes de la enfermedad cardiovascular, y vamos a charlar de un modelo de computación, es un poco compleja esa presentación, que sirve para medir el efecto de las políticas públicas. Lo que nosotros hacemos como equipo es algo que se llama investigación orientada a la formulación de políticas públicas. Es decir, tratamos de generar los insumos que pueden usar los decisores para formular políticas públicas basadas en la mejor evidencia disponible. Y la disparidad en salud es un tipo de particular diferencia en la salud que está vinculado a una desventaja social, económica o ambiental, ¿sí? No es un problema social, está relacionado a los derechos humanos, con la justicia social, porque el acceso a la salud es un derecho humano universal y tenemos que trabajar todos para que seamos lo más iguales posibles. Y para lo primero, para
enfrentar las disparidades en salud, lo primero tenemos que reconocerlas y medirlas. Uno muchas veces dice, bueno, es obvio, está bien, pero hay que medirlo porque con los datos podemos avanzar sobre eso. Ver qué factores y cómo interactúan estos factores entre sí. No es el motivo de esta presentación, hay muchísimos marcos teóricos sobre por qué se generan las disparidades a diferentes niveles. Algo que es muy interesante que el NIH ya lo ha hecho es desarrollar medidas estandarizadas. Es decir, que como vamos a medir distancia usando el metro patrón o el kilo patrón, bueno, tenemos que tener medidas estandarizadas para hablar todos el mismo idioma en lo que es el estudio de las disparidades en salud, y con esta información tenemos que desarrollar las barreras. Entonces, lo que nosotros hicimos, acá voy a presentar estos dos estudios, es solamente empezar a buscar la barrera, tratar de encontrar alguna explicación y medirla, que es lo que vamos a hacer ahora. Solo les quiero recordar que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad en Argentina. 35% de la gente se muere más o menos de enfermedad cardiovascular, entonces es un problema de salud enorme y que lamentablemente desde las políticas públicas no se les presta el suficiente énfasis en el control. Entonces, esto lo hizo Francine. Francine, como le dije yo, es una estudiante de medicina que trabaja en el equipo de investigación nuestro hace ya 2 años. Y ella quería, lo primero que vimos es que la obesidad viene creciendo en Argentina, tanto en varones como en mujeres, desde el año 2000 hasta el 2020, y actualmente tenemos más de un 30% de obesidad en el año 2019, en la última encuesta nacional de factores de riesgo. Y usando estos datos, la otra pregunta es cómo vamos a definir nivel socioeconómico bajo, pobreza. Y hay toda una discusión, hay muchas discusiones sobre cómo se define esto. Y nosotros usamos 2 definiciones. Una es por quintil de ingreso, o sea, el quintil, el 20% de la población que menos ingresos tiene, y el otro es por aquellos que no han terminado el colegio secundario. Por separado, hay mucha gente que los usa por separado, y nosotros hicimos un índice también que los combina, que de vuelta con las medidas estandarizadas, esto lo ha utilizado gente de nuestro equipo en otras publicaciones en otros países. Entonces, y definimos 5 regiones geográficas, que son estas que están acá. Algunas fotos están en inglés, pues este es un artículo que está en prensa, en una revista en inglés. Y los resultados fue que lo primero que encontramos fue que existían diferencias en obesidad y en sobrepeso. A ver cuál es el de este. ¿Sí? Acá lo tenemos por educación. ¿Sí? Fíjense que los que tienen primario incompleto, primario completo y secundario completo, va disminuyendo la prevalencia de obesidad y sobrepeso. Y acá lo tenemos por quintiles de ingreso. El quintil más bajo en los 3 primeros no es tan importante y después empieza a disminuir. Y si lo vemos por regiones, también lo vemos aquí, ¿sí? Esto es el total del país, la barra azul es el total, la barra naranja es el grupo de menor estatus socioeconómico usando la variable combinada, y la variable gris es el resto, que sería altos y medianos ingresos, y fíjense que siempre la barra naranja viene arriba, ¿sí? Por región. Y tanto en varones, en mujeres es mucho más importante que en varones, y fue mucho más importante en la región patagónica en los 2, y no tenemos una explicación. Hablamos con gente que se dedica a obesidad específicamente, desde lo social y desde lo antropológico, no encontramos una explicación al respecto. Y el otro estudio es sobre la asociación, digamos, la enfermedad coronaria, todos sabemos que hay una serie de factores de riesgo que favorecen la presencia de enfermedad coronaria. Fumar, obesidad, diabetes, colesterol elevado, presión alta. Pero como también sabemos con muchos de los modelos, existe lo que llaman la caja negra de la epidemiología, que llegan los factores y no sabemos qué pasa en el medio y sale la enfermedad coronaria del otro lado. Y ser tan deterministas de decir que, bueno, esto solo influye, no es. Entonces lo que nosotros queremos hacer es ver, bueno, ¿cómo juega la pobreza en esto, en esta caja negra, que es una variable que no está puesta en los modelos de predicción? Por eso, bueno, ya esto es lo que les dije un poquito recién, que la asociación no se... Perdón,
Me fui para atrás. Uy, no sé dónde me fui. Acá estaba. Entonces, sabíamos que hay diferentes estudios. En Estados Unidos hay un estudio que también lo hizo nuestro grupo, y ahora le voy a contar por qué, que mostró que el 60% de la diferencia en enfermedad cardiovascular estaba asociada a la pobreza. Y hacemos algo parecido, que es comparar la contribución del factor de riesgo cardiovascular tradicionales y los no tradicionales a la enfermedad coronaria temprana en población de bajo nivel socioeconómico. Entonces, de vuelta, usamos lo que llama un modelo de simulación. Los modelos de simulación, básicamente, uno carga un modelo de computación que lo creamos, bueno, es una larga historia, no viene al caso, pero hace 20 años que venimos trabajando en eso, que se utiliza para medir efectos de las políticas públicas. Por ejemplo, para la ley de tabaco se usó nuestro modelo, para los impuestos a las gaseosas, que al final no salió, se usó nuestro modelo, para la ley de sal se usó nuestro modelo, porque nuestro modelo dice, si yo modifico uno de los factores, cuántas muertes cardiovasculares o cuántos infartos voy a salvar en 10 años. Es teórico, es un modelo teórico, pero es uno de los que se utilizan. Este modelo se creó en Estados Unidos en los 80. En 2006, trabajando con la gente de Estados Unidos, hicimos la versión argentina del modelo, la vamos actualizando. La próxima actualización va a ser el año que viene, cuando salga la encuesta nacional de factores de riesgo, que se va a hacer este año, esperamos. ¿Sí? El modelo básicamente, muy rapidito, yo tengo la población estratificada, todas celditas, varón, mujer, cada 5 años, colesterol, presión alta por cifras, etcétera, etcétera. Esta es gente sana. Un buen día se puede morir de algo no cardiovascular. Tuvo un cáncer, lo pisó el colectivo, lo que sea. O tener un evento cardiovascular que lamentablemente puede ser fatal o puede no ser fatal, pero queda con enfermedad coronaria crónica, que de vuelta puede tener un desenlace muerte no vascular, cardiovascular o un evento fatal. Esto es un modelo iterativo, o sea, yo tengo la población este año, al año que viene va a pasar, algunos se van a ir moviendo de casillero y con eso voy armando toda la secuencia. Es un poco complejo, lo que estoy tratando de hacer lo más rápido posible. Y esto, como todo modelo, se llena con información pública o información que se consigue, que acá está. El censo, la enfermedad, la encuesta nacional de factores de riesgo, el estudio SESCAS, el estudio Prevista, la Dirección de Estadísticas Vitales del Ministerio. Y de vuelta, volvimos a usar la misma definición de estatus socioeconómico bajo. ¿Sí? Último quintil de ingreso, o sea, primer quintil de ingreso, o no haber terminado secundario. Y hicimos varios modelos. Primero dijimos, bueno, ¿cómo se distribuye el riesgo en la gente de alto y la gente de bajos recursos? ¿Cómo se distribuye la mortalidad y los infartos? Y después dijimos, bueno, ¿cuánto de esto se atribuye a los factores de riesgo tradicionales y cuánto no? A la caja negra de epidemiología, que pensamos como lo que se diferencia en los grupos es en estatus socioeconómico, se lo atribuimos a la pobreza. Y la tercera es, bueno, si corregimos los factores de riesgo, idealmente, bueno, los ponemos iguales. Hay todo un modelo que dice que la gente de menores recursos económicos tiene peores factores de riesgo porque fuma más, tiene una dieta más rica en hidrato de carbono, etc. Entonces, jugamos con estos modelos. ¿Estoy bien de tiempo, Pablo? Bueno, 3. No me odien por las tablas, rápidamente. Lo primero que vamos a ver es que en los varones, por ejemplo, de bajo estatus socioeconómico fuma el 30%, en los de alto estatus socioeconómico fuma el 23%. En mujeres, lo mismo, 22%. Y en todos los factores de riesgo vemos lo mismo. Fíjense que el colesterol no fue tan diferente, pero en la prevalencia de diabetes fue 15% en las mujeres de menores recursos y 13%, o en los varones 18,5%, al revés, en las mujeres 18,5% y 11,8%. Es decir, que los factores de riesgo están distribuidos desigualmente entre la gente de bajo nivel socioeconómico y la gente de alto nivel socioeconómico. Después dijimos, bueno, ¿qué pasa con las enfermedades cardiovasculares? Y acá vemos lo mismo, ¿no? Estos son casos cada 10.000 personas año, ¿sí? Entonces, lo primero que vimos fue infartos. La gente de los varones de bajo nivel socioeconómico, 80 cada 10.000 personas año, alto nivel económico, 43.
mujeres 39 y 18. O sea que la diferencia era enorme, era casi 38%, 20%, ¿sí? Y a los factores de riesgo tradicionales, fíjense que era muy poquito, 9% y 6,4%, y al estatus independiente del factor de riesgo era 29 en varones y 14% en varones y 14 en mujeres. Es decir, que nuevamente por nuestro modelo, pertenecer a un estatus socioeconómico bajo, francamente aumenta las posibilidades de tener enfermedad cardiovascular. Lo mismo vamos a ver con la mortalidad, para que no me reten, se los muestro acá, este artículo, perdón que está en inglés, pero está por salir publicado, así que lo veremos pronto. No sé qué pasó. ¿Qué toqué? Y acá tenemos esta tabla, está bien, esta tabla que nos muestra de vuelta lo mismo. La barrita naranja son los factores de riesgo tradicionales. Esto es lo primero. En Argentina, en cualquier grupo social, los factores de riesgo tradicionales están mal controlados. Este es el primer punto, ¿sí? Que nos mostró este estudio. Tenemos que trabajar en políticas públicas para controlar los factores de riesgo. En segundo lugar, tengo dedos grandes, eso es lo que pasa. En segundo lugar, la barrita gris es la que nos dice que lo que se asocia a bajo nivel socioeconómico. Dedos grandes. Y entonces podemos ver de vuelta que en el grupo, acá tenemos la enfermedad coronaria y las frecuencias de mortalidad en los diferentes grupos. Y vemos de vuelta que la barrita gris sigue siendo muy importante. Y la última foto es, bueno, ¿qué pasa si corregimos los factores de riesgo y los ponemos a todos ideales? Porque dijimos que entre los dos grupos hay diferencia de los factores, corrijámoslos. Hicimos acá tenemos cuántas muertes se salvan. Y fíjense que la barra azul es el riesgo independiente de la pobreza y prácticamente no cambia, ni en varones ni en mujeres, en la cantidad de enfermedad coronaria que tenemos, ni en la mortalidad. Y a medida que vamos corrigiendo los factores de riesgo ideales, vamos salvando más y más vidas. Básicamente, la conclusión es, hay disparidades en la presentación de los factores de riesgo. La gente de menores recursos socioeconómicos tiene más prevalencia de factores de riesgos. Además, hay la pobreza como factor de riesgo per se, es un factor de riesgo adicional muy fuerte, responsable más o menos del 40% de los infartos o de la muerte cardiovascular. Y esto lo vemos porque si corregimos todo, seguimos teniendo ese diferencial. Entonces, deberíamos trabajar en las políticas públicas, primero para igualar corregir los factores de riesgo en toda la población y después desarrollar estudiar por qué la pobreza tiene que ver con esto, hacer estudios que no tenemos la respuesta, porque nosotros solo medimos esto, y para después hacer las políticas públicas que tiendan a solucionar esto. Y listo. Se trató el tema de desigualdades y disparidades. En la última vemos una incidencia diferencial en el riesgo y en la mortalidad asociada a enfermedades cardiovasculares que replica lo que se observa en otros países, primer mundo, denominado primer mundo de Estados Unidos, quizás con menor incidencia, pero diferenciales respecto según lo que contó Raúl, pero de igual modo. En el caso del trabajo de Mariana, muestra algo que es muy interesante, cómo el subsector público, que es aquel al cual concurren las personas que no tienen ninguna otra forma de seguro explícito, es un factor, entre comillas, más equitativo en cuanto al acceso
a una solución para el aborto que aquellas mujeres que pertenecen o que tienen coberturas por seguridad social, por obras sociales o por el subsector privado. Esto mostraría, digamos, lo que una política pública puede hacer en salud. Esto es, no puede resolver los problemas de injusticia y desigualdad, pero sí puede mitigar y resolver adecuadamente, en este caso, los problemas o el acceso y las posibilidades de un tratamiento eficaz en términos de calidad. En el trabajo de Silvina, nuevamente, ella muestra cómo una nueva tecnología que posibilita un mejor acceso a servicios de diagnóstico, también a través de las tecnologías digitales y los celulares, que es una tecnología relativamente igualadora. 98% de la población de la Argentina tiene celulares y tiene acceso a Internet. Puede el sector salud emitir y dar mensajes que obtienen respuestas positivas de la población, que en este caso está claramente afectada por cáncer cervicuterino, y esto está muy asociado a las mujeres pobres. Entonces, creo que es una mesa donde podemos concluir que a través de buenas acciones desde el sector se pueden mitigar inequidades y resolver problemas que afectan la salud de la mujer. Desde el sector, como es el caso del aborto, en este caso de cómo está estructurado el sector, y desde las nuevas tecnologías y un uso inteligente para democratizar y reducir inequidades. Estamos pasados de tiempo, pero si me autorizan, podemos recoger una pregunta para cada uno. ¿Puede ser? Una. Entonces, primera, rápido. ¿Para quién? Para Raúl. Planteado a lo último que no sabe cuál, o sea, que saben que la pobreza está ligada a las cardiopatías, ¿no? Pero que no saben por qué, bien, ¿no? Yo cuando leí la encuesta de factores de riesgo ya me había como quedado claro, o por ahí lo teoricé yo nomás, o viéndolo en el territorio, de que la gente pobre no puede alcanzar a un plato nutricional, a comer un plato nutricional todos los días como corresponde, por ende se alimenta mal, por ende hay malnutrición, crecimiento del sobrepeso, la obesidad, tanto en adultos como niños, que estamos por enfrentar una gran epidemia de obesidad, y por eso es uno de los factores también a las cardiomiopatías, ¿no? Mi pregunta por ahí es eso. No sería ahí que está ligado a eso, más el estrés frecuente que uno tiene que lidiar con respecto a llego con el alquiler, llego a pagarle las cosas a los chicos, llego a fin de mes. La pregunta es buenísima y hay dos cosas. Nosotros vemos lo mismo que vos. El primer punto hay que medirlo. En segundo punto, lo del estrés, las situaciones de vida, la discriminación, son todos elementos que están y hay que medirlos. Porque si vos corregís los factores tradicionales, corregís la obesidad y corregís la diabetes y la hipertensión asociada a la obesidad, sigue estando la diferencia que es la caja negra de la epidemiología. Y ahí tenés razones antropológicas, sociales, genéticas, o sea, tenés un montón de factores y el desafío nuestro es medirlo. Yo estoy de acuerdo con vos, todo eso es totalmente cierto, pero como lo dije al principio, para poder hacer políticas públicas y basadas en la mejor evidencia disponible, el ideal es tener datos, y eso es a lo que yo me dedico. Por eso no me animo a decir, es por eso. No tengo los números, el día que los tenga sería el primero en decirlo.
¿Pregunta para la doctora Romero o para la doctora Rossi? La pregunta es la siguiente. En relación a la prevención del cáncer de cuello de útero, me parece que es muy importante la consulta al médico, porque además del cáncer de cuello de útero, la mujer tiene otra prevalencia, que es el cáncer de mama. Por lo tanto, la consulta al médico me parece que es muy importante, porque además de la posibilidad de prevenir el cáncer de cuello del útero, también se puede hacer diagnóstico temprano del cáncer de mama, que es la patología más frecuente. El cuello de útero se puede prevenir, el de cáncer de mama diagnosticar a tiempo para un correcto tratamiento. Digo, es importante aprovechar estas dos cuestiones que afectan claramente a la mujer, que es el cáncer de cuello y el cáncer de mama, a través de una campaña de prevención del cáncer. Más que campaña, es una cuestión permanente que debería darse, es la prevención del cáncer génito-mamario, que debería ser, digo a mi entender, casi una ley nacional. Sí, muy buen punto. La realización del tamizaje en el marco del autotoma no reemplaza la visita de control ginecológico, ¿no?, que se sigue recomendando a la población. Esta es una estrategia muy específica dirigida a bajar el nivel de incidencia y mortalidad por cáncer cervicuterino, pero esto no significa que haya que dejar de lado las visitas de control ginecológico, que además de mirar el cáncer es una mirada integral de la salud reproductiva. Así que, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con usted. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, sí. Brevísima observación. Bueno, hola a todos y todas. Una brevísima observación tanto para el tema de cáncer de cuello de útero como para el tema de, digamos, la difusión y la ampliación de los derechos de salud reproductiva y de la protección del ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo. Es central el crecimiento de los sistemas de promotores de salud y de agentes sanitarios, porque el modelo de ustedes sin agente sanitario no se puede aplicar, nada más que esto. Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí. Bueno, terminamos con la última intervención, que yo creo que no solamente revaloriza al agente sanitario, sino también el primer nivel de atención, ¿no?